Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. Esta semana retomamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de la guerra guaranítica. Para ello estaremos observando de qué manera se produce, cuáles fueron prácticamente los acontecimientos, los antecedentes, hacer un poco un panorama de lo que había sucedido para entrar de lleno a este conflicto que vamos a ir observando en qué consiste la guerra guaranítica. Entonces, fue desde la segunda mitad del siglo XVII que los jesuitas necesitaron conformar entre los indígenas de sus reducciones una fuerza militar capaz de contrarrestar armadamente un ataque de los bandeirantes. Recordemos, por un lado, que los bandeirantes eran los portugueses que prácticamente al servicio de la corona de Portugal. En varias oportunidades, las milicias de indígenas misioneros se enfrentaron a los bandeirantes y hasta con fuerzas españolas. Entonces, por un lado, en el siglo XVII los jesuitas necesitaron prácticamente tener una armada al servicio de las reducciones porque constantemente eran acechados por los bandeirantes, o sea, contra los portugueses al servicio que estaban de la corona de Portugal. En el, en el PowerPoint anterior a este se puede observar que los jesuitas necesitaban conformar un ejército, una armada militar a fin de poder enfrentarse ante las constantes invasiones de los bandeirantes, o sea, de los portugueses, que ellos no querían respetar el Tratado de Tordesillas. Bueno, entonces, ante esta situación, los bandeirantes habían ocupado también la colonia de Sacramento y también iban invadiendo las 7 reducciones de los jesuitas que estaban, digamos, estos dos territorios o jurisdicciones eran prácticamente de la corona española y los portugueses no estaban respetando e iban invadiendo. Tal es así que los jesuitas necesitaban tener una defensa y contar con una armada militar a fin de poder hacer frentes a los invasores, a los bandeirantes. Bueno, todos estos acontecimientos se llevó a firmar un tratado de permuta o tratado de Madrid entre España y Portugal. Entonces, en el año 1750 se firmó un tratado de límites entre España y Portugal llamado el Tratado de Permuta o Tratado de Madrid. ¿Qué pasa con este tratado? ¿Qué es lo que se estableció en ese documento? En este tratado, España reconocía a Portugal sus posesiones de hecho en América. Se verá que era mucho más de lo que permita o que lo que permitía el Tratado de Tordesillas. Estamos hablando entonces de las 7 reducciones que ellos iban invadiendo, iban entrando en los territorios o jurisdicciones que le corresponden o que le correspondían a la corona española. El tratado era basado en el principio del derecho romano, el uti possidetis ita possidetis, que consistía en que quien posee de hecho debe poseer de derecho. Amplió los dominios de Portugal, dejando
los límites del Brasil prácticamente en su estado actual. Entonces, era un principio del derecho romano en donde se establecía quienes no tenían la posesión, quienes no tenían los documentos de la cosa, en este caso de la propiedad de los territorios, no tenían ese documento, pero podían hacer valer ese derecho a través de la posesión. Y ellos querían posicionarse en los territorios para luego poder reclamar ese derecho que le corresponde. Un principio del derecho romano que cuando no tenías el documento podías hacer valer como suyo a través de la posesión de la cosa. En este caso, la cosa era la propiedad, los territorios que ellos iban invadiendo. Entonces, esta situación en el río se suscitó un problema con la colonia de Sacramento, Uruguay, que está en el Uruguay, que estaba en poder de los portugueses y España reclamaba como suya y quedaba con el control del Río de la Plata. Entonces, a cambio, se entregaría la región del Río Grande do Sul, que ocupaba las tierras desde el Atlántico hasta el río Uruguay. Entre ellas se hallaban las 7 reducciones jesuíticas: San Lorenzo, San Borja, San Miguel, San Nicolás, San Juan Bautista, San Luis Gonzaga y Santo Ángel. Entonces, esto era prácticamente el problema que suscitaba porque los portugueses habían tomado la colonia del Sacramento, que actualmente queda en jurisdicción del Uruguay y en aquel entonces era jurisdicción de la corona española. Entonces, España quería recuperar ese territorio, esa jurisdicción e iba a negociar con los portugueses. A cambio de que le diera la colonia de Sacramento, le daría las 7 reducciones jesuíticas. Ese sería más o menos el intercambio o el negocio que planteaba la corona española a los portugueses. Entonces, prácticamente ya estaba todo hecho el contrato de permuta o de Madrid entre España y Portugal y llegó la orden de España a América. ¿Y cuál era esa orden? Que debía iniciarse el traslado de esos pueblos. Las tierras misionales prácticamente eran muy ricas en estancias establecidas y muy productivas. Esa orden era para las misionales jesuíticas que estaban en América. Era de trasladar esos pueblos y prácticamente quedar a jurisdicción o a mando de los portugueses. Por supuesto, esto se vio en negativa, en descontento de los indígenas y también de las reducciones jesuíticas que no querían depender de los portugueses, porque el estatus prácticamente era diferente, habría un cambio radical. ¿Por qué? Porque si ellos pasaban a mando de los portugueses, prácticamente ellos serían esclavos, serían objetos, serían como cosas. Tal situación era diferente con la corona española. Prácticamente ellos le consideraban como seres humanos, tenían otro tipo de trato. Entonces, era prácticamente la negativa de los indígenas o de las reducciones jesuíticas de no pertenecer a los portugueses. Entonces, a partir de allí, de la negativa de los jesuitas y de los indígenas que estaban en las reducciones, provocó la resistencia de estos, o sea, la resistencia de los indígenas ante la negativa de formar parte de la jurisdicción de los portugueses. Bueno,
Para febrero de 1753 se inició la resistencia armada contra el desalojo de las tierras, pero cabe destacar que a Portugal, que le correspondía con el Tratado de Madrid o de Permuta, se le unió la corona española. Estas dos coronas prácticamente se enfrentaron ante los indígenas y ante los curas jesuíticas, y esta guerra guaranítica duró prácticamente unos años. Finalmente fueron vencidos por estas dos coronas, porque eran, prácticamente se unieron. España y Portugal se unieron contra los jesuitas, o sea, contra los indígenas y contra los curas. De tal es así que estos fueron vencidos porque tenían mayor tecnología, mayor avance en cuanto a arma de fuego se refiere. Entonces los indígenas fueron vencidos. Algunos indígenas huyeron a las selvas, más de 1000 murieron y el pequeño resto fue desalojado para que los pueblos sean ocupados. Entonces fueron ocupados por los portugueses, además de los que habían quedado, fueron esclavizados y vendidos en Brasil. Entonces, habíamos quedado que los portugueses y los españoles se enfrentaron a los jesuitas, por ende también a los indígenas. Estos últimos fueron vencidos, o sea, los jesuitas y los indígenas fueron vencidos. Fueron vencidos. Entonces, una vez que fueron vencidos, los portugueses ocuparon esta jurisdicción, esta zona que estaban por los jesuitas. Ahora era el momento de que los portugueses entregaran la colonia de Sacramento a la corona española, por el cual estos se negaron. O sea, los portugueses, aparte de ocupar la zona prometida por la corona española, ellos no cumplieron con su palabra o con su contrato. No quisieron entregar la colonia de Sacramento. Tal es así que se produce la anulación del Tratado de Permuta o Madrid. Y intentaron nuevamente recuperar las 7 reducciones donde estaban esa zona y también recuperar la colonia de Sacramento a través de movilizaciones o fuerzas armadas o a través de los enfrentamientos. Ya posteriormente con la corona española contra los portugueses prácticamente para poder recuperar, y en ciertos momentos hubieron cada ciertos tiempos varias intervenciones, porque primeramente luego ocuparon la corona española, luego en cierto tiempo también posteriormente se rearmaron los portugueses, invadieron nuevamente, recuperaron, y así era una constante lucha. Primeramente recuperó los españoles, después nuevamente recuperan los portugueses, luego se enfrentan nuevamente, recuperan los españoles ese territorio, y así nuevamente recuperan los portugueses. O sea que eran una infinidad de conflictos, de luchas, de recuperaciones por ambas potencias de esa zona, y prácticamente esa zona era una zona de conflictos constantes entre los españoles y entre los portugueses. Solamente faltaba recuperar esa colonia de Sacramento de forma definitiva. Cabe recordar o cabe resaltar que también en esa época se produce la expulsión de los jesuitas. Entonces, cabe resaltar que también se produce en esa época de las guerras guaraníticas la expulsión de los jesuitas de las reducciones por parte de la corona española. Ellos deberían volver nuevamente a España, salir de la jurisdicción de la corona española en América,
porque prácticamente ellos eran los culpables o los culpaban las autoridades españolas de que ellos eran los que habían provocado los motines, tanto en América como en España. En aquella época había también enfrentamientos con con otras civilizaciones. Entonces, prácticamente ellos eran, para la autoridad española, eran los que ellos craneaban o hacían prácticamente los amotinamientos, los conflictos. Les culpaban a los jesuitas. Bueno, hizo temer a la corona española por la estabilidad en la zona y fue el germen de la motivación para la pragmática sanción en el año de 1767 por el rey Carlos III. Decretaba la expulsión de los jesuitas de todos los territorios de ultramar. La expulsión de los jesuitas de España en 1767 fue ordenada por el rey Carlos III bajo la acusación de haber sido los instigadores de los motines populares del año anterior, conocidos con el nombre de motín de Esquilache. Bueno, el motín de los Esquilache se lo reconocía entonces a un italiano al servicio de la corona española, que era prácticamente un representante en los países europeos, que mediante él se produjo los amotinamientos y fue influenciado por los jesuitas. Esto creían las autoridades españolas, por lo que dijeron: no necesitamos tener a estos curas en América, porque ellos son los instigadores, los que influencian a desarrollar conflictos. Tal es así que en aquella época también, coincidentemente, se produce la expulsión de los jesuitas en las reducciones que estaban asentados en América. Entonces, en este bloque queremos saber cuál fue la situación de la colonia de Sacramento, que constantemente habían luchas, como habíamos mencionado precedentemente, entre la corona española, entre los portugueses, prácticamente desde su invasión por Portugal, y ya en los conflictos posteriores con el Tratado de Permuta y de Madrid que no se habían respetado por parte de Portugal, por supuesto. Entonces queremos saber actualmente cuál fue cómo se desencadenó la situación, cuál fue el destino de la colonia de Sacramento. Entonces, cerramos por una parte la guerra guaranítica, que era prácticamente una lucha, un conflicto por entregar las 7 reducciones que le habían impuesto la corona española, y estos se negaron porque no querían pasar a manos de los portugueses, porque prácticamente ellos sabía cuál era su destino. Su destino era ser esclavizados. Sin embargo, con la corona española ellos tenían un estatus de persona, de seres humanos, un trato un poco más digno, un poco más de libertad al servicio. Entonces, de ahí se produce el nombre de la guerra guaranítica. Y posteriormente esto se había anulado, ese tratado, recuperar las 7 reducciones nuevamente a mando o al control de la corona española, porque los portugueses no respetaron ese tratado, y también recuperar la colonia de Sacramento. Entre constantes luchas en aquella época, 1760, 65, hasta prácticamente 1825, se producen constantes revueltas de conquista, de reconquista, por una parte España, luego Portugal y así. Queremos saber entonces cuál es el final de la situación de la colonia de Sacramento, que tanta disputa hubo entre estas dos coronas. En 1825, un movimiento independentista liderado por Juan Antonio Lavalleja, llamado Cruzada Libertadora, pondría fin a la ocupación brasileña. Entonces, en el año 1825,
liderado por Juan Antonio Lavalleja, hizo una cruzada libertadora que prácticamente pondría fin a la ocupación de los portugueses, a la ocupación brasileña, en donde tuvo la negativa de parte del Imperio de Brasil y una guerra en contra de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nuevamente, otro conflicto, no aceptaban esto, ya era prácticamente los lugareños, los residentes en América que se oponían o que prácticamente se enfrentaron a las tropas invasoras que eran los portugueses. Tal es así que estos lugareños residentes en la zona del Río de la Plata, la zona de la colonia de Sacramento, decíamos, en esta época, como decíamos que en esta época, la situación de la colonia de Sacramento no reconocieron los portugueses, o Brasil no reconoció que había prácticamente desalojado a sus gentes, a los portugueses, y duró una guerra de 3 años prácticamente con la zona de Uruguay, con los uruguayos, que terminó posteriormente con una intermediación, con una mediación británica por parte de los diplomáticos Lord John, y esto significaría la independencia total de la provincia oriental, tanto del Imperio del Brasil como de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1828, con el nombre del Estado Oriental del Uruguay. Entonces, actualmente la colonia de Sacramento, que por un tiempo prácticamente estuvo en constantes conflictos por parte de la colonia portuguesa, por parte de la colonia española, por ocupar esos territorios, hoy en día, mediante una mediación británica, fue reconocida prácticamente al Uruguay y lleva el nombre del Estado Oriental del Uruguay. Entonces, recordando un poco los antecedentes, que hubo una guerra entre Brasil y los uruguayos, posteriormente una mediación británica salió o se le reconoció este territorio para los uruguayos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, nuestra unidad temática, nuestro contenido en referencia a la guerra guaranítica y la situación de la colonia de Sacramento. Entonces las actividades conclusivas estarán en la plataforma Classroom. Les deseo a todos ustedes, apreciados jóvenes, un excelente día.